pues bienvenidos a todos, despidiéndonos de algunos, recibiendo a otros y dándoles la bienvenida también a todos los que nos ven por internet. Como les hemos puesto en el anuncio de la conferencia de hoy, queremos entrar a platicar, a reflexionar, porque no podríamos decirlo más que reflexionar, sobre algunos aspectos relacionados a los valores del alma. Si bien es cierto que nosotros estamos por el trabajo de la muerte del ego, es necesario que también vayamos reflexionando que cada vez que un defecto psicológico muere, debe de nacer obviamente pues una virtud, y a veces nos olvidamos de poner en práctica esa virtud que ayuda precisamente a la eliminación del defecto en cuestión, del ego en cuestión. Ya el tema en cuestión de la conferencia de hoy es más que todo un anhelo de compartir con ustedes. No es una conferencia teórica, creo. Siento que debe ser una conferencia del corazón, para lo cual desde ya inmediatamente me declaro casi incapaz de poder mencionar un nivel de conferencia como esta, que se refiere a los valores del alma, y que definitivamente pues en esa lucha estamos todos, pero que lo mencionamos como reflexiones que vamos haciendo también nosotros en nuestra vida y que hemos ido aprendiendo pues con el transcurso del tiempo que llevamos de misión en estas conferencias. Ya va más de casi 30 años o un poquito más de 30 años, entonces si queremos de alguna manera compartirles algunas reflexiones, repito, no me siento la persona capaz de poder mencionar conferencias relativas a valores del alma, porque los valores del alma son precisamente las virtudes, vamos a decir, o los valores que se crean en base a un trabajo interno ya profundo, y que hay que mencionar ya desde el principio. No son las intenciones, los valores del alma, igual que los valores del espíritu, podríamos mencionar en algunas próximas conferencias, son creaciones realmente en nuestro interior. Normalmente nosotros confundimos las buenas intenciones o el hecho de que nos consideramos a veces buenas personas, pero valores del alma creados, que podríamos decir se tengan ya encarnados en el interior, pues son palabras también mayores, implican la eliminación del defecto contrario a ese valor, implican mucho sacrificio por la humanidad, implican dones del ser, implican muchas cosas de las cuales poder decir que se tiene el 100% de un valor, de una virtud, sería pues un error. Y quisiéramos para ello comenzar mencionando una reflexión que hacemos siempre. ¿Cuántas personas de las que ustedes conocen, en qué porcentaje de personas ustedes de las que conocen podrían decir que saben que son personas, por ejemplo, malas personas que ustedes conozcan de viva experiencia? Creo, y nos pueden apoyar también por internet, que si conoce a alguien 100 personas, en promedio, ¿cuántas personas realmente malas podrían decir o definir? Creo que esta persona verdaderamente es una persona mala. A ver, díganme ustedes, de 100 personas, ¿cuántas personas malas conocen? Bueno, malas, por la palabra malas, ¿qué quieres decir con malas? Malas personas, así que digamos, verdaderamente conscientes del mal y que están dedicadas a hacer el mal. Que las conozcan una persona de 100. 3 o 4 personas malas, verdaderamente conscientes de que están haciendo daño y no les importa. Ok. A ver, por internet, ¿qué nos dicen? Aquí por acá ya no hay más opiniones, que nos quedamos con los ojos un poquito así, porque es difícil, ¿verdad? Es muy difícil poder ni siquiera juzgar una situación así. Entonces, claro, la respuesta yo sé que nos toma de sorpresa, pero es para poder reflexionar ahora al revés. Entonces, si de 100 personas, 97 personas, que parece que coincide con lo que mencionamos, 97 personas son buenas personas, ¿verdad? Porque pues vamos a decir, son buenas personas, personas de bien, vamos a llamarlo así. Conocí uno, dicen por ahí, una persona mala, ¿no? En realidad,
es la percepción que nosotros tenemos por algo que nos han hecho, pero a lo mejor esa persona que nosotros consideramos mala persona, con otras personas puede tener otros dones y por lo tanto no podríamos decir que es 100% mala, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado la mala circunstancia, quizás la cuestión karma, negativo, quizás cobro de la ley que nos ha tocado porque la divinidad maneja pues las fichas invisibles que sirven para hacer uso o llevar a cabo eso que llamamos la ley del karma, que ya sabemos puede ser un karma bueno o positivo y un karma negativo de acuerdo a nuestras acciones. Sí. No animo a juzgar a alguien como mala. Exactamente, nadie nos podríamos animar a juzgar a alguien como mala, pero sí podemos hablar entonces ahora al revés, ¿cuántas personas buenas conocemos? De 100 personas, ¿cuántas personas buenas nos hemos topado en la vida? Casi todas, buenas personas, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con que son buenas personas? Pues a lo mejor a que llevan una vida buena, entre comillas, son personas afables, a lo mejor buenos vecinos, a lo mejor familia, quizás nos referimos a familia lejana, quizás nos referimos a amistades, etcétera, etcétera. Pero también es interesante porque tampoco podríamos juzgar que son buenas personas, porque en secreto todos llevamos nuestros diablos o nuestros demonios, ¿verdad? Bueno, es solamente una reflexión para que podamos entonces decir, si de un 100% de la humanidad podríamos calificar que son muy pocas realmente las personas que se dedican a hacer un daño, vamos a decir, declarado al mundo. Y aquí vamos a mencionar, por ejemplo, y sin caer en juicios tampoco, porque no somos quienes, pero por ejemplo, pues definitivamente asesinos, secuestradores, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones podríamos hablar malas? Realmente gente mala que se dedica a extorsionar, de verdad que de repente oímos noticias y nosotros en la noche llamamos a estas personas desalmadas. Ya cuando oímos las noticias de las notas rojas y de viva voz escuchamos que alguien cercano o conocido ha tenido una situación realmente muy, muy difícil, cuestiones de secuestros, asesinatos, cosas que de verdad te voltean el estómago al revés. Si realmente cuánta gente podríamos hablar que es verdaderamente desalmada, que realmente no tiene una conciencia que le pueda remorder, que realmente no tiene un temor, vamos a decir, de Dios, que realmente no tiene ningún obstáculo para cometer acciones terribles. ¿Cuánta gente podríamos decir que existe así en el mundo? ¿Un 5%, un 10% en el mundo? Y toda la demás gente es gente más o menos de bien, como ustedes, como nosotros, quizás, que llevan una vida, que trabajan, que a lo mejor mantienen a sus hijos, que no hacen daño a nadie, vamos a decir, ¿no? En realidad la gente mala tiene al mundo de cabeza, se diría, porque es mayor la gente que podríamos decir o denominar buena gente. Sí. Lo mismo, dicen, son pocos los verdaderos malos, pero muchos los acarreados. Eso es a donde queremos llegar. Si de una humanidad el 90%, vamos a decir, podríamos calificarla de buena gente, ¿por qué? ¿Por qué el mundo está como está? Díganme ustedes. Esta reflexión es la que queremos para comenzar, para aclarar que las virtudes se crean, se trabajan y se manifiestan. Y cuando una virtud no se crea, no se ha trabajado y no se manifiesta hacia afuera, no es virtud. Aunque una persona pueda decir yo soy buena gente y soy, por ejemplo, en el tema de hoy, soy caritativa. ¿Por qué? Porque cuando salgo a la calle, si alguien me pide limosna, decimos pues yo trato de dar una buena limosna, en el mejor de los casos. Y ahí podemos decir, ya me considero a lo mejor una persona caritativa, ¿no? A lo mejor alguna vez he ayudado a alguien y eso me hace creer que yo ya tengo esa virtud desarrollada. Los remitimos a la conferencia sobre las 7 virtudes para que sepan y bueno, algunos que no conozcan o que nos vean más recientemente,
y quienes nos vean con más tiempo recuerden que la palabra virtud incluso proviene de la raíz virilidad, de virtud, virilidad, que quiere decir aquello que se ha creado en la fragua encendida de Vulcano, aquello que se ha trabajado en la alquimia, en la transmutación de las energías. Por eso decimos que entre los griegos Vulcano es el que tiene dos forjas, simbólicamente hablando o mitológicamente hablando. La forja de Vulcano, donde se trabajan las armas con las que se viste a aquellos dioses, la coraza de un Marte, el casco de una Minerva, o etcétera. Allí en esa fragua de Vulcano que representa el trabajo con la correcta sexualidad, podríamos decir, pueden empezar a nacer conscientemente las verdaderas virtudes. Y en la otra fragua encendida de Vulcano, de las dos que él trabaja, se crean las mejores joyas que adornan a todas las diosas griegas. Eso es lo que a Vulcano se dice le dio opción a regresar al Olimpo, el poder fabricar este tipo de armas y de joyas. Las virtudes son las joyas que se trabajan a nivel de una correcta canalización de energías, de las cuales sabemos que la raíz primordial se encuentra en la energía creadora o sexual. Una energía mal canalizada no puede alimentar la virtud. Una energía que no es transmutación no puede alimentar más que a veces las buenas intenciones. Yo no niego que haya buena gente en el mundo, pero en este camino no sirven ni las malas personas ni las buenas personas. ¿Por qué? Porque una buena persona puede ser muy buena persona, pero no servir para ayudar a la humanidad. Puede no servir para ser útil a los demás más que a sus propios intereses. Y si acaso, como decíamos, cuando se da la ocasión y puede, entonces a lo mejor damos una limosna o algo que nosotros llamamos caridad, ¿no? Entonces, para comenzar las virtudes, y por eso decíamos al inicio, no nos consideramos personas de virtudes creadas, porque el 100% de una virtud significa, decíamos, el 100% de la muerte del defecto psicológico. Pero donde, por ejemplo, hay pasión, dice el maestro Samael, no puede haber amor. Es que no son compatibles. No, es que siento pasión, pero también siento amor. No estás definiendo, en tu vida no estás definiendo para dónde quieres ir. Es que yo siento caridad cuando se necesita, pero cuando no se necesita no me importa hacerle daño a alguien, o la verdad hasta tengo deseos y pensamientos negativos hacia esa persona, como la crítica, quizás el odio, el resentimiento, el rencor. No podría considerarme yo una persona caritativa mientras dentro de mi interior existan los elementos indeseables que llevamos llamados egos o defectos psicológicos. Entonces, una virtud limpia, pura, pues son las joyas y las armas que adornan a los dioses, ¿sí? Son parte de la manifestación de Dios en sus diversos aspectos dentro de nosotros. ¿Que es posible la creación de las virtudes? Es posible. ¿Que esa es la lucha? Esa es la lucha, que para eso venimos, pero el día de hoy queríamos hacer estas reflexiones porque definitivamente cuánto nos hace falta, y eso que podríamos decir, de alguna manera llevamos a algunos una vida dedicados a, quizás, a la ayuda a la humanidad, en el granito de arena que podamos aportar. Eso no implica que ya tenemos una virtud al 100% desarrollada, ni mucho menos. No nos confundamos. Si cada uno de los seres humanos que poblamos la faz de la tierra, aunque fuésemos solamente un 90% de esas buenas personas, digámoslo así, desarrollásemos las virtudes verdaderas, el mundo sería otro, queridos amigos. El mundo rodaría de otra manera, definitivamente. Nuestra sociedad sería otra. Decía Martin Luther King, y me remito a él: no me duele la gente mala que hace cosas malas. Me duele la gente buena que pudiendo hacer algo bueno no lo hace. Y ahí estamos hablando de alguien que como Martin Luther King pues hizo grandes ayudas también a la humanidad, dando su vida y obviamente pues pagando el pato, como se dice, o sea,
subiendo al ara del supremo sacrificio a nivel del rayo que le tocó trabajar, en este caso la política seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué sería la caridad? Yo creo que el día de hoy no acabamos de platicar. Hoy solamente queremos empezar con la reflexión de comprender que necesitamos crear las virtudes y que esas virtudes, igual que ese árbol de la vida que se habló en la clase pasada, con cada átomo, átomos simientes, átomos constructores, etcétera, etcétera, forman parte de la construcción que nosotros debemos hacer. Y que cada uno de los sefirotes o de los 10 sefirotes del árbol de la vida van a crear o consolidar en la manifestación de nuestra vida, si lo trabajamos, si lo encarnamos, una virtud pues magnífica de la cual se va a desprender miles de virtudes. Y así como el ego es 7 cabezas con toda su legión, ¿no? Así como la ira, no podríamos decir que la hemos visto nunca propiamente, porque seguramente que el día que la ira la veamos de frente, sin una capacidad o sin un trabajo interno, la cabeza de legión, dice el maestro Samael, nos puede hasta desencarnar. Si esa cabeza de legión, la ira, se quisiese manifestar en nuestro cuerpo, nos desencarnaría, porque su energía es tan densa que no la soportaríamos. No soportaríamos. Nosotros hacemos un coraje muy fuerte y se nos alborota el hígado, la presión, los nervios, el intestino, todo se entra en una revolución negativa, para mal, todo entra en un movimiento terrible donde el cuerpo sale afectado y en casos muy graves terminamos enfermos. Ustedes lo saben, así es el ego. Pero el día que viésemos una de las 7 cabezas de legión, ese día manifestándose en nuestro cuerpo se desencarnaría, porque no soportamos la energía tan densa de esa cabeza. Esa cabeza se alimenta a través de todas sus ramificaciones, y si nosotros no hemos aprendido a trabajar todas sus pequeñas ramas y estamos sentados creyendo que estamos meditando la ira y no vamos por los pequeños detalles, tenemos que hacer como una revisión y decir, bueno, si estoy trabajando la ira, no sea que se me esté escondiendo por algún lado y por ahí se esté alimentando y yo creyendo que ya no tengo la ira, ¿no? Entonces, de la misma manera, una virtud no podría manifestarse así tampoco sin un cuerpo preparado, no podría manifestarse sin la base. Por eso el nacimiento de ese niño Dios viene cuando se han creado los cuerpos solares, para empezar a desarrollar esas 12 partes del ser y todas las partes que corresponden a las virtudes como energía divina como tal. Y si ustedes esto a lo mejor lo ponen en duda, reflexionen cuando nos han dicho que si, por ejemplo, un Jesucristo se manifestara con todo su esplendor, como fue, por ejemplo, el hecho que queda relatado en el monte Getsemaní, cuando la oración del huerto, en donde se dice que Jesús en su oración se muestra a sus apóstoles y ellos le dicen, baja tu luz porque no te podemos ver, ¿verdad? Es decir, si un gran ser con toda su luz, con todas sus facultades se manifestara en nosotros, pues no lo soportaríamos tampoco. Es decir, los grandes maestros tienen que moderar su luz para enseñarnos, bajarse a nuestro nivel para mostrarnos el camino. Y bueno, pues si hablamos pues de seres extraterrestres, hombres solares, etcétera, etcétera, pues sabemos que nosotros, mientras no tenemos un cuerpo astral, no salimos de nuestro planeta, o a lo mejor llegamos a la luna en el astral, y conforme vamos desarrollándonos, pues podemos ir llegando a otros lugares, al sol, etcétera. Máximo, dice el maestro Samael, al sistema solar de Sirio o a la estrella de Sirio. Más allá no se te permite salir hasta que no tengas cierto grado interno. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que las virtudes, igual, en forma contraria, pero de la misma manera que los egos, son cabeza de las partes del ser,
de esos sefirotes, de esos apóstoles simbólicos, de esos ángeles, arcángeles, que se van mostrando también humanamente. Vamos a decir que una virtud maravillosa podría ser, por ejemplo, el amor, pero si nosotros hablamos del amor, hay miles y miles de maneras de que ese amor se ponga en prueba, de que ese amor se pueda manifestar, ¿verdad? Ramas de valores que se pueden desglosar de las virtudes, de la cabeza de la virtud, vamos a decirlo así, para poder quizás darme a entender un poco mejor, ¿no? Entonces, conquistar una virtud ampliamente, ya dijimos, pues implica muchos aspectos. Por ello es que también se menciona que existen los valores morales. Los valores morales son basados en una educación correcta, en una base ética, pero no son suficientes. Los valores morales son los valores en que nosotros nos relacionamos, y de ello nos están haciendo falta un montón de valores morales, éticos, para podernos relacionar en sociedad. Se han ido perdiendo todos esos valores morales, como el respeto a los mayores, el respeto a la mujer, el respeto al hombre, el respeto al matrimonio, miles de cosas que podríamos mencionar. La honestidad, tantas cosas que podríamos decir son valores por lo menos morales que una persona debería de poder alcanzar en su vida humana. El hecho de que antiguamente no se necesitaba firmar ningún papelito para decir tú me debes, yo te presto este dinero y tú me lo debes, ¿verdad? Tú me lo pagas en tal fecha, yo en tal fecha, y en esa fecha estaba ahí con esfuerzo ese dinero que te había prestado, y no había necesidad de bancos y de firmas, de pagarés, de cheques, de tantas cosas, avales, y ahora atrás del aval el otro aval, o sea, porque ya no hay esa palabra, ¿no? Que antiguamente el caballero, por ejemplo, de la Edad Media daba su vida por su palabra, por cumplir su palabra, ¿no? Yo eso me sorprendo a veces, que soltamos la palabra, nos comprometemos tan fácilmente y se nos olvida, ¿no? Se nos olvida tan fácilmente un compromiso. ¿Por qué? Porque como tenemos demasiados defectos en nuestro interior, nos desfilan, y hay un momentito en que a lo mejor uno con su palabra, pues no sé, en el momento en que te casas, juras ante un altar, en la salud y en la enfermedad estaré contigo, ¿verdad? Pero a la primera de cambios, ya no, ya se me olvidó, ¿no? Se lo juro a otro, y a otra, y a otro, y a otra, y bueno, entonces son valores morales que se han ido perdiendo, se ha resquebrajado una sociedad. Pero existen también los valores del alma, aquellos que decíamos, las virtudes que se deben conquistar con temple de acero en la transmutación, en la muerte del ego y en el sacrificio por la humanidad. Es la única manera de crear esas virtudes, y obviamente los valores del espíritu, que están mucho más allá, en una forma que, bueno, a lo mejor podremos hablar más adelante, relacionado a los sefirotes y al árbol de la vida, y a cada aspecto que podamos también tener que trabajar y que conocer y que comprender, que la tarea es larga, maravillosa, pero larga también. Entonces, hablando de la caridad un poquito, ¿qué diríamos? Bueno, por ejemplo, para el cristianismo, esta virtud se llama o se conoce como una virtud teologal, ¿no? Una de las tres principales, dicen fe, esperanza y caridad. Caridad viene a ser como el equivalente al sacrificio por la humanidad, queridos amigos, ¿sí? Está basada en ese mandamiento, en ese segundo mandamiento, o no sé si va en el primero, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Basada la caridad en un mandamiento como este, ya nos está diciendo todo. Y entonces ahora sí nos podemos empezar a reflexionar si realmente tenemos la caridad, si realmente somos caritativos. Porque si se dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, estamos hablando de un abanico tan amplio en el cual podríamos decir hemos nacido para servir a los demás. Tú naciste para dar un servicio a la humanidad. Dios, ese Dios interior profundo, o como lo quieras comprender, tu ser, tu propio ser, te puso con ciertos valores, ciertas capacidades, ciertos dones que deberás transformar en virtudes en base a ese trabajo que ya hablamos de
transmutación, muerte del ego y sacrificio por la humanidad. Pero te puso dentro de ti ciertos dones, ciertas capacidades, para que tú puedas servir a los demás. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar incluso cuál es la vocación en su vida. Si de la caridad desprenderíamos muchas ramas, de las cuales tendríamos que comprender incluso cuál es mi propia vocación. Porque quienes están estudiando una profesión, porque de esa profesión quieren vivir y de esa profesión piensan que la vida se les va a solucionar, no podríamos hablar que es su vocación, por mucho que les guste. Una cosa es que te guste algo y otra cosa es cuál es tu vocación. Por ejemplo, una persona que se encuentra en una situación, es madre de familia, a veces tiene que renunciar, dice, a su vocación, ¿no? Porque no pudo seguir estudiando porque pues hay que atender a los hijos. La pregunta sería, ¿a qué vocación se refiere? Porque su vocación ya de naturaleza misma es servir, ayudando, dando vida a sus hijos, en este caso. Yo no estoy con esto en contra de los movimientos feministas, pero sí recordar que si nosotros no conectamos nuestra vida humana diaria a nuestro corazón, a nuestra alma, nuestra pequeña alma, nunca vamos a poder desarrollar los valores del alma. La vida te va hablando, la vida te va mostrando las cosas como un pequeño rompecabezas, como un puzzle, como una tierra en la cual empiezas a arar o empiezas a crear algo, o como un proyecto en el que empiezas a decorar, a poner. Eso también es parte de la vida, el que tu vida se va manifestando en base a las circunstancias y tú vas modelando tu vida en base a esas circunstancias también, aquellas que tú puedes crear a tu favor, maravilloso. Creo que cada uno de nosotros estamos llamados a crear nuestras propias circunstancias, a no ser víctimas de las circunstancias, pero también rechazar las circunstancias que nos tocan vivir, huir de nuestras circunstancias sería también un error muy grave. Si no huimos de nuestras circunstancias, pero queremos crear circunstancias nuevas, ¿dónde estaría la clave? La clave estaría precisamente en la práctica de ese trabajo interno, en el recibir las circunstancias de tu vida y transformarlas en amor, en bendiciones, en caridad, en ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería una clave maravillosa, porque muchas veces uno tiene esa duda, dice, bueno, rechazo esta circunstancia porque debo de hacer algo mejor en mi vida. Sí, pero si una circunstancia se presenta en tu vida, esa es una circunstancia que tú debes de alguna manera de enfrentar. Con trabajo interno es la manera mejor de superar esas circunstancias si son adversas, pero siempre con trabajo interno, ¿no? Ahora bien, relacionado a esa caridad de la que hablábamos, se dice en el cristianismo que nace de ese mandamiento, repito, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, en que os améis los unos a los otros, sabréis que son mis discípulos. ¿Sí? O sea, me voy a quedar muy corta con la plática de hoy. La caridad es algo muy grande, queridos amigos, es vivir para los demás. No en el error de olvidarse a sí mismo, no en el error de olvidarse de su propia alma, no en el error de olvidarse de su trabajo interno, porque también podemos equivocar los términos. En función del desarrollo de mi alma, servir a los demás, vivir por los demás. En fin, una profesión incluso puede ser maravillosa siempre que vaya en función de servir a los demás. El médico, en ese juramento de Hipócrates, ayudar al que está necesitado en la enfermedad. Por algo esa es mi vocación, ¿sí? Pero si olvidamos la vocación del servicio y utilizamos los dones con los cuales hemos nacido para beneficio propio, para eso que es el egoísmo tan común en nuestros días, y olvidamos el servir a los demás, nuestra vida no va a estar llena ni de gozo, ni de paz, ni de armonía, ni vamos a eliminar los defectos que llevamos dentro. Al contrario, es como si nos estuviésemos gastando los talentos
del Padre que le dio al Hijo, ¿no? Es como si nos estuviéramos gastando el dinero que el Padre nos dio para poder ir a la escuela y después nos quedamos sin escuela y sin dinero, con nada de qué mantenernos, nada de qué comer internamente. La invitación el día de hoy es a empezar a reflexionar que realmente no hemos creado virtudes, que hemos vivido bajo una personalidad, a lo mejor buena personalidad, a lo mejor todavía alcanzamos una educación de ciertos valores morales o de ciertos valores éticos, que hoy en día definitivamente incluso ya no se ven casi, ¿no? Hay noticias que nos llegan incluso de escuelas a donde llevan a sus hijos los padres creyendo que los van a educar y se están manejando cosas terribles, inimaginables que no puedo decir por internet, queridos amigos, en complicidad con algunos que se hacen llamar maestros, que de maestros hay que recordar y volvemos a lo mismo, la vocación ya se les olvidó, el conocimiento intelectual no es ser maestro. Es más maestro una madre que no ha estudiado y que guía a sus hijos por un buen principio que el maestro que se sabe toda la aritmética o la escuela, pero que de principios no educa, no enseña. Claro, la responsabilidad es de los padres, pero lo que se está viendo hoy en escuelas, en hogares, etcétera, acusa una falta de valores éticos, morales terribles. ¿Qué podríamos hablar de valores del alma o valores del espíritu? No podríamos ni siquiera ayudar a una persona que no puede tener ni siquiera, no puede ser buen dueño de casa, como nos dice el maestro Samael, a pasar a los valores del alma. Necesitamos por lo menos una ética en la vida diaria. Necesitamos cumplir con los méritos o con las 8 virtudes de Kundalini, por ejemplo, ¿no? Llevar una vida correcta para poder pasar al desarrollo de las virtudes, ¿no? Si hablásemos en el caso, por ejemplo, del budismo, el budismo menciona por sobre todas las cosas la práctica de la compasión. Y la compasión no se entiende como la lástima. Nosotros en Occidente entendemos la compasión, decimos, le tengo compasión como diciendo pobrecito, ¿no? ¿Verdad? Pobrecito, le tengo compasión, es casi como decir le tengo lástima. No, en Oriente la compasión es una práctica que incluye la comprensión, la consideración exterior, que también tanto se nos ha olvidado, considerar a los demás. Yo estoy cansado, ¿y cómo estarás tú? ¿Verdad? Yo no tengo que comer, ¿y cómo estarás tú? Yo no tengo alegría porque me siento muy estresado, ¿y cómo estará el otro? ¿Verdad? La consideración exterior es una práctica natural en el budismo, siempre comprendiendo al prójimo. Comprenderlo no quiere decir estar de acuerdo simplemente en el sentido de decir yo comprendo por qué estás deprimido, pues te voy a ayudar a que te deprimas más, no. O yo comprendo por qué estás enojado, pues no te preocupes, revienta las cosas, no. La compasión significa la comprensión, la empatía de saber qué le pasa al prójimo y poder desde el alma ayudar. La compasión es una práctica que los budistas enseñan desde la infancia, en forma natural, no solamente al ser humano, sino al animal, al vegetal, a la planta, a la naturaleza, a la propia madre tierra, ¿no? Esa conexión que hay, digamos, con los demás, muy cercana incluso a la intuición, porque quien comprende al prójimo de alguna manera está mostrando un rayito de intuición del por qué sufres, del qué te pasa. Sí. La compasión en aspectos muy elevados significaría la compasión al alma de los demás. Y por lo tanto no significa ser cómplice de tus delitos. Al contrario, muchas veces hacerte ver cuáles son tus delitos por compasión a tu alma, que no lo puede ver. Por amor, por compasión a tu alma. Ya se ha dicho que la ayuda más grande es al alma siempre, ¿no? Tú puedes darle de comer a alguien porque no tiene que comer. Pero más grande es la ayuda de aquel que enseña
como dicen los chinos, en los proverbios chinos, aquel que te enseña a pescar para que nunca te mueras de hambre. Y eso se refiere no solamente a la parte física que te da de comer, porque realmente no tienes una economía, se refiere también a la parte del alma, en la cual a veces no tienes de qué comer, no tienes con qué alimentar tu alma. Y entonces, pues por caridad, le regalas una oración o le regalas una palmadita, ven, mira, todo va a estar bien, o le das un ánimo perfecto, o le ayudas con una sonrisa, le ayudas con escucharle, le ayudas de mil maneras que cada uno puede practicar, pero esa ayuda se va, ustedes lo saben, porque el problema está en el alma de la otra persona, como está en el alma nuestra. Por lo tanto, caridad también sería ayudar al desarrollo del alma de aquella persona, muchas veces subiendo, como se dice, al ara del sacrificio. ¿Quiénes han mostrado esa suprema caridad al mundo? Pues los grandes maestros que, por caridad, han aceptado hasta que los crucifiquemos, ¿no? O sea, ellos ayudándonos y nosotros crucificándolos, porque está tan pobre el alma nuestra, está tan pobre que no nos permite ver nuestros errores. Y quien viene y nos enseña que no vamos por el camino correcto, terminamos odiándolo, terminamos crucificándolo, terminamos diciendo estás mal, ¿no? Entonces, ¿qué sería la práctica de la caridad? Queridos amigos, creo que la caridad es también la práctica del sacrificio por la humanidad, del amor a la humanidad. Y dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significaría? Y es que no estamos hoy estudiando estos mandamientos, ya hemos tenido también alguna reflexión en unas conferencias pasadas sobre los mandamientos que Moisés dejó, pero amar a Dios sobre todas las cosas es hacer por sobre todas las cosas lo que tu ser te comanda, cueste lo que cueste. Y al prójimo como a ti mismo, pues es darle al prójimo lo que quisieras que te dieran a ti. Dice Confucio, darle a los demás lo que quisieras recibir tú, ¿verdad? Es fácil, es simple, es consideración exterior. Pero hay que reflexionar que esto requiere un esfuerzo consciente. Un esfuerzo consciente, no un esfuerzo de decir, me esfuerzo en quererte y no te quiero, ¿verdad? Eso no sería un esfuerzo consciente, ¿verdad que no? O yo me esfuerzo en hacer las cosas bien, pero me salen mal. Pues porque no estás haciendo un esfuerzo consciente. Esfuerzo consciente, y nos remitimos nuevamente a las 8 virtudes de Kundalini. Esfuerzo consciente significa poner en acción los 3 factores de la revolución de la conciencia, que implica, primeramente, reconocer nuestros defectos. En base a lo que veo que te sucede a ti, reconozco que sobradamente tengo esos defectos también. Yo no puedo juzgar al borrachito que está tirado en la calle. Tampoco puedo darle una botella de vino para que se siga alcoholizando. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a practicar la caridad? En base precisamente a los 3 factores de la revolución de la conciencia. Creo que está la clave de todo en ello. En base a decir, como nos enseña el propio Maestro Samael, ese borrachito soy yo. Esos defectos que tiene esa persona y que ahora se están manifestando por circunstancias de su propia vida, por karma o por lo que sea, bien podría ser yo, porque tengo sobrados esos defectos, aunque yo no tome, no fume y lleve una vida muy sana. No puedo evadirme del resultado de una humanidad. Yo no puedo juzgar, como decíamos al inicio, que aquel político es malo porque sí, y es malo, y es malo, y es malo, y lo odio, ¿no? ¿Qué gano con eso? Necesito reconocer en el espejo, en ese Tezcatlipoca de los aztecas, en ese espejo humeante, en ese vernos en el espejo el humo que llevamos dentro también nosotros, como primer factor reconocer que lo que le pasa a él me pasa a mí. Yo necesito comprenderlo en función de mi trabajo interno. Tengo más compasión de los estados de ira que puede tener alguien cuando estudio mis propios procesos de ira. No sé si me doy a entender con esto.
Están compartiendo un poquito lo mismo que se habla, que dice buenas noches, la caridad comienza con nosotros, despertando la chispa divina que llevamos dentro para expandirla afuera y poder compartir con los demás no solo la materia, sino lo espiritual, sin importar quién. Sí, ponernos en los zapatos de otros para comprenderlo y apoyarlo. Ponernos en los zapatos de otros, en el pellejo del otro, ¿verdad? Eso, perfecto. Ahora bien, esto que se menciona de despertar nuestra alma y que la caridad comienza por nosotros, está correcto, es muy correcto, pero hay que empezar a desmenuzar cómo lo vamos a hacer, porque conozco personas que pueden meditar 2, 3 horas o diariamente y no perderse la meditación, pero no hay cambios en su vida. O nosotros mismos, volviendo al caso de verse en el espejo, reviso y digo, Dios, pues también cuánto tiempo tienes tú estancada en esto o en lo otro o en aquello. Verse en los demás es el ejercicio más maravilloso que uno termina agradeciendo, porque en base al defecto que ves en otro, lo remites a tu trabajo interno y ahí comienza el trabajo de muerte psicológica. Mientras más comprendes tus defectos, más puedes comprender a los demás. Si tú no comprendes que eso lo llevas dentro, tú no vas a poder trascender esa relación humana que llevas. Por ejemplo, el esposo a la esposa o la esposa al esposo, que sería el trabajo más cercano que hay, ¿no? Es que mi esposo es así, es que mi esposo es así. Dios, pero es que no lo soporto porque él es así, me voy a divorciar porque él es así o ella es así. ¿Será que tú ya te viste en el espejo? No, pero es que yo nunca lo he engañado, yo nunca he cometido. ¿Puedes tú tirar la primera piedra? Estoy dando enseñanzas del cristianismo. ¿Puedes tú tirar la primera piedra a aquella ramera bíblica? Que por cierto no era María Magdalena, porque en esa época todo, ¿verdad? ¿Puedes tú tirar la primera piedra? Por muy mal que algo nos caiga dentro, ¿puedes tú tirar la primera piedra? Si tú crees que vas a ayudar tirándole piedras, lo único que tú te estás convirtiendo es en un inquisidor o en una persona desalmada o en un fariseo que dice, gracias Señor porque yo no tengo los defectos que tiene este pobre que viene arrastrando, llorando, ¿verdad? Dice el relato bíblico. Dice Jesús, en verdad te digo que verdaderamente está más cerca del reino de los cielos que el otro que dice, gracias Señor porque yo soy casi santo, ¿no? Por eso repito, si nos creemos buenas personas y no nos vemos en el espejo de una humanidad, creyendo que nosotros nunca jamás haríamos la guerra, revisemos nuestra vida y veamos cómo nosotros hacemos la guerra. Peleamos y peleamos y peleamos, discutimos y discutimos por el hecho de nuestra justicia, por la justificación de lo que me hicieron, por el hecho de que no me cae bien, por lo que quieran. Justificaciones hay miles, pero ahí no hay caridad, amigos. De verdad, ahí no hay caridad. La caridad no puede ser esforzada y decir, ay, bueno, le voy a tener caridad, pobrecito, es muy enojón mi esposo o mi esposa. Pobrecito, ¿no? No, la lástima lo único que hace es alimentar el orgullo, la soberbia. La gente que siente lástima, lo único que hace es alimentar una soberbia de un ego bueno que después es muy difícil de quitar. Es más fácil ver los defectos malos que los egos buenos que afloran a veces en nosotros, pero que engañan a todo mundo y nos hacen creer que somos buena gente y queremos mostrarle a los demás lo buena gente que somos. Pero cuando tenemos acciones de buena gente, muchas veces, o la mayoría de las veces, como no está trabajado, significa entonces que estamos escondiendo algo. Cuando alguien quiere aparentar mucho, algo está escondiendo. Y véanlo si no. Querer decir lástima, pobrecito, me da mucha pena, es querer decir, mira, yo le voy a dar una limosnita. Y desde ese ángulo, los budistas nomás no entienden la lástima, la compasión es otra cosa, dicen ellos. La lástima no existe en ellos, yo no me siento superior a ti, me siento uno contigo. Decían los mayas también, tú eres yo y yo soy tú. Pero llegar a eso en esta época, con quien me cae bien, sí, ¿verdad? Tú eres yo y yo soy tú, ¿no? Porque ahorita estamos de buenas y nos queremos. Pero decir, tú eres yo y yo soy tú, con aquel que está haciendo diabluras, no nos gusta, queridos amigos. Nos evadimos,
Decimos, qué mal está el mundo. Es culpa de los políticos, es culpa de los reptilianos, es culpa de los ovnis, es culpa de los extraterrestres. Nos quieren venir a... Por favor, como dice Gabriel a veces en la conferencia, nos bastamos solos. No le echemos la culpa a seres extraterrestres. Nos bastamos solos para destruirnos. Nos destruimos abiertamente o secretamente. Nos destruimos, como dice la ley del karma, haciendo el mal o dejando de hacer el bien que podíamos haber hecho, y eso es diferente. Sí. Aquí dice, cuando el esposo a veces no se comporta mal, enseñarle a que no debe comportarse de esa manera. Bueno, hablarle de la gnosis no lo entendería, pero hacerle comprender que no debe de comportarse así y no reaccionar así es comprensión, porque enojarse es fácil. Sí, pero ¿por dónde comienza el trabajo? Por mirarnos en el espejo y decir, el defecto que tiene mi esposo lo tengo sobrado yo. Si así estamos actuando, maravilloso. Si yo reconozco que el defecto que tiene ese borrachito tirado, repetimos, soy yo, entonces adelante, podemos ayudar. Pero si yo no me miro en el espejo, no puedo ayudar, de verdad no. No puedo porque no lo comprendo. No comprendo qué le pasa, no le puedo ni siquiera perdonar un error. Aunque yo diga que lo quiero ayudar, en el fondo se crean ciertos resentimientos, cosas, conceptos, juicios, ideas equivocadas. Trabajar la caridad requiere esfuerzos, queridos amigos, y estoy empezando con el primer punto. Según mi comprensión, si quiero trabajar la virtud de la caridad, y puedo estar equivocada, solo comparto lo que decíamos con los años hemos ido aprendiendo. Requiere verse en el espejo y decir, lo que te pasa a ti lo tengo sobrado yo. Y en la medida que trabajo mis defectos, puedo entonces dar el segundo paso y ayudar, ¿sí? Obviamente que la caridad comienza por mi alma, se dice, empieza por mí mismo. Algunas personas esto lo traducen como que hay que tener amor propio, hay que quererse a uno mismo, hay que quererse mucho. No, queridos amigos, amor propio es ego también. El trabajo de ayuda a mi propia alma comienza en la transmutación, en el respeto por mis propias energías, en pedir a mi Madre Divina la muerte del defecto. Para amar a mi alma, necesito eliminar los defectos. Necesito empezar a transmutar mis energías para poder eliminar esos defectos y pedirle a la Madre Divina nos ayude a eliminarlos. Allí puedo decir que hay amor a nuestra propia alma, caridad a nuestra propia alma. Por eso digo, trabajar una virtud implica los 3 factores y búsquenle si gustan por donde quieran. Pero yo no he visto nunca jamás que ni siquiera un psicólogo de universidad pueda ayudar de fondo si no comprendes los errores. Y a veces corre el riesgo el psicólogo también de decepcionarse tanto o de llenarse tanto de los problemas que se los come. Y sucede también, ¿no? Eso nos sucede a todos. No estoy diciendo que no. Pero enseñarle a alguien a curarse a sí mismo sería lo mejor. No pretender que yo le voy a curar. ¿Pretender que me tengo que curar? Sí, en base a lo que veo como reflejo en ese espejo humeante del que hablábamos. Vernos en el espejo de los demás es una práctica gnóstica diaria. Vernos en el espejo, no decir es que eres así y yo no lo soy. Pobrecito, es que tú no puedes y yo sí puedo. Pobrecito, es que es muy enojón. ¿Implica entonces que yo no lo soy? Pobrecito, es que no tiene trabajo, pobrecito. Sí, pero implica que como yo sí tengo, digo pobrecito, porque si yo no tuviera, no diría pobrecito, ¿verdad? Diría, vámonos a trabajar, ¿verdad? Entonces, primer trabajo para desarrollar, por ejemplo, la caridad es mirarnos en el espejo del prójimo y reconocer los defectos que hay en él, por mucho que me caiga muy mal, dentro de mí. Que no lo veo, búscalo. Siéntate a meditar y búscalo. Es que es un mentiroso. ¿Y tú nunca has mentido? ¿Tú nunca has mentido? Es que
se puso muy grosero. ¿Y tú nunca has sido grosero? Es que es que todo lo que la mente nos diga, refútaselo en tu meditación. ¿Y tú nunca lo has sido? Tú puedes tirar la primera piedra y vas a ver que en conciencia no vamos a tirar la primera piedra, vamos a trabajar en caridad por esta humanidad. Siguiente paso, trabajar nuestras energías, transmutar nuestras energías para pedir la muerte del ego, para poder tener energía para desarrollar la virtud. Y tercer paso, sacrificarnos por los demás. Sacrificarnos por los demás significa algún día dar hasta la última gota de nuestra sangre por los demás. Hoy, a lo mejor podemos empezar con padecimientos voluntarios, pequeñas penitencias que nos pongamos, hasta que nuestro corazón esté tan lleno de fuerza interna que diga, yo voy a servir a la humanidad. Sé que no voy a ser la que va a salvar al mundo. Yo no voy a salvar al mundo. Quitémonos los egos salvadores. A nadie voy a salvar. Cada quien se tiene que salvar a sí mismo. No soy el salvador de nadie, pero eso sí, voy a aportar mi granito de arena en mis acciones, en mis pensamientos, en mis emociones y en mi trabajo diario para servir a los demás. Incluso voy a heredar al mundo algo que no sea solamente para mí y lo que me interesa. ¿Qué voy a dejarle al mundo de herencia cuando me vaya? Cuando lleguen los procesos ante los jueces de la ley, en el lecho de muerte, ¿qué le voy a decir a la divinidad? Es que yo sí tenía muchas ganas de ayudar, pero ¿sabe que no tenía tiempo? Es que a mí sí me gustaba mucho servir a los demás, pero pues la verdad nadie me pidió. Es que yo la verdad siento mucho a los demás ayudar. Y cuando te pregunto, ¿pero qué hiciste? Pues no sé, yo tenía que salir a trabajar, yo tenía que hacer mis cosas, no tenía tiempos, casi siempre vamos a contestar así. Pero cuando te despiertan la conciencia, lo único que puedes es llorar. Llorar y decir, Dios mío, yo no hice nada por los demás. Se me fue el tiempo en hacer dinero, en hacer profesión, en hacer carrera. Se me fue el tiempo en ser feliz, porque también hay esa teoría. Por allá una joven que conocíamos cuando era muy chica decía que se iba a ir de misión a África. Cambió de gnosis a yoga y a otras cosas y ahora su nueva teoría es hay que ser felices mientras se tenga el cuerpo para ser feliz, ¿verdad? Pues cada quien tiene derecho a cambiar de opinión, dicen que eso es de sabios. Nada más que si el resultado no es positivo y si tú no haces nada por los demás, ¿qué esperas que la vida te va a dar? Cuando tengas que enfrentarte a tus cuentas, ¿qué esperas que la vida te va a dar? Ni siquiera puede decirse que la caridad se haga de forma interesada. La caridad es totalmente desinteresada, pero sí trae, hay que decirlo, gozo, alegría, paz en el corazón. Cuando tú dices, ¿yo por qué no puedo dormir? Es que no tengo paz, es que no puedo dormir. Pues pon en paz tu corazón, perdónalo como todo, como podíamos en alguna foto por ahí, ¿no? Perdónalo todo y vete a dormir con el corazón tranquilo. Pero levántate en la mañana y di, tengo que hacer penitencia por este acto de egoísmo, porque critiqué a alguien, porque hablé mal de alguien, tengo que ir a pedir perdón, tengo que hacer algo, tengo que empezar a hacer algo por los demás, de manera que algún día mi vida esté dedicada a los demás, que tenga su remuneración, que pueda vivir, pero que esté dedicada al servicio de los demás. Esa sería la caridad quizás más grande, el total desprendimiento para servir a los demás, en función del trabajo de tu alma. Que no se te olvide eso, ¿verdad? Porque habrá personas que se dediquen, por ejemplo, a cuidar perritos de la calle y toda su vida, y son magníficas personas, muy buenas personas también, no lo vamos a negar, pero si se olvidan de su propia alma, de su trabajo interno, entonces, bueno, pues sí, ganan unas monedas, pero por hoy su trabajo interno no tiene el peso y hay que regresar. Y entonces en una próxima vida te va a tocar estar del otro lado porque pues tienes que ponerte en el lugar del otro, ¿verdad? Por eso la ley del karma es tan exacta, aritmética. Tú
eres hombre en esta vida y has despreciado a la mujer, por ejemplo. Y como tú no te pones en el lugar de tu esposa, o de la mujer, o de tu madre, o de tu hija, de quien sea, no lo puedes comprender, no la puedes comprender, o viceversa. Tú como mujer no puedes comprender a tu esposo, no puedes ahorita. ¿Qué hace la divinidad? Como tú no te puedes poner en el lugar del prójimo, como tú no puedes verte en el espejo de los errores de los demás, en la próxima existencia o en las siguientes existencias te va a poner con cuerpo femenino o con cuerpo masculino, para que comprendas lo que tú por ti mismo no quisiste comprender, no quisiste ponerte en el lugar de los demás, no quisiste decir, ella no tiene la fuerza que tengo yo, o no quisiste decir, él no tiene no le han dado la capacidad que tengo yo, y necesito ayudarle, pero en función a ver los errores que tiene en mi propia alma, porque los llevo sobrados. Dicen que cuando el maestro Samael desencarnó, nadie quiso, puedo estar equivocada, son como rumores que se escuchan, yo no lo tengo confirmado. Como el maestro decía que no era positivo, cuando él necesitó sangre, un donador, nadie quería, muy pocos se arriesgaron, ¿no? Imagínate, creo que son cosas de conciencia que tienes que ir descubriendo por ti mismo. Tienes que conocer el principio para hacerlo conscientemente, ¿no? Pero necesitas una guía interna también, cuándo sí, cuándo no. Bien, entonces queríamos pues compartir estas reflexiones sobre la caridad. Creo que es palabra mayor, creo que para poder hacer caridad realmente se necesita esfuerzo, se necesita tiempo, se necesita capacidad, incluso dinero para poder ayudar, porque nada es gratis. Alguien por allí puso, muchas gracias por sus conferencias porque son gratis y así debe ser. Y nosotros damos las conferencias libremente, pero no son gratis, queridos amigos. A nosotros nadie nos da gratis ni el internet, ni la transmisión, ni la cámara, ni el tripié, ni el micrófono, ni la mesita, ni la luz, ni el tiempo que dejamos de trabajar para dar. O sea, la palabra gratis es algo que creo que está un poco sobrevaluado, ¿verdad? Creo que si se transmiten las conferencias, no solamente se están dando libremente, sino auspiciadas económicamente por una labor que se hace desde atrás. Y también con el tiempo, cuando pudimos ya, o cuando tuvimos ya necesidad de decir, ayúdenos, es cierto que ha habido personas que sin conocernos han hecho su ayuda. Y nosotros lo único que decimos, esta labor es en conjunto, con aquellos que han ayudado, que para ellos se ha repartido todas las bendiciones. No tenemos más palabras que agradecer, porque ni siquiera nos conocemos. Que pasen buenas noches, gracias a todos por su increíble caridad también. Buenas noches.